8. Ya terminamos el 7. Vimos la vida de Esteban, muy breve en el libro de Hechos, porque tenemos cuando es escogido por la iglesia para administrar, dirigir, liderar temas de discernimiento espiritual, pero inmediatamente lo vemos predicando la palabra a líderes religiosos judíos. Pero lo que quiero que recuerden, esto es lo importante, creo que Lucas quiere que recordemos acerca de Esteban, versículo 8 del capítulo 6, era lleno de gracia y de poder. Termina, lo que vimos el domingo pasado, termina su vida porque provocó a los líderes religiosos. Les llamó duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, que resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Esas son las palabras que usó. Y los acusó de haber matado a Jesús y de no guardar la ley de Dios. Y se molestan los líderes religiosos y lo matan, lo apedrean. Esto lo vimos el año pasado, ¿se acuerdan? De la muerte de Esteban. Vimos varias cosas de cómo se pareció su muerte a la muerte de Jesús en muchas maneras. Y vamos a ver el capítulo 8 ahora. Los primeros 8 versículos del capítulo 8 es lo que vamos a ver hoy, donde vemos a este personaje, Saulo nuevamente. Dice: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Esto es lo que vamos a ver hoy. La soberanía de Dios en la persecución, la predicación y en el gozo. Veo aquí en el capítulo 8 básicamente 4 historias que ya nos ha venido contando Lucas. La primera historia es la historia de la expansión del reino de Dios. Lo que quiere que quede claro Lucas aquí es que este martirio de Esteban, la muerte de Esteban, marca un nuevo nivel de persecución para la iglesia. Y la manera en que esta persecución se desata en este momento, este día, o sea, Lucas quiere hasta que quede claro, este es el día, o sea, el día que murió Esteban, en ese día despertó una nueva ola de persecución. Hasta este punto, los ataques habían sido principalmente contra los apóstoles. Hasta este punto, eran los líderes religiosos y todavía estaban divididos entre sí sobre qué pensar acerca de este movimiento. ¿Se acuerdan? Que de pronto tienen que reunirse y tener un consejo y decir, ¿qué hacemos con estos hombres, ¿no?, que están predicando? Y no se pueden poner de acuerdo. Aparentemente todavía hay algunos que son un poco indiferentes a lo mejor ante lo que está sucediendo. Pero en este punto se unifica el liderazgo religioso en contra de la iglesia, y no nada más, o sea, en contra de la iglesia, no nada más en contra de los apóstoles. No nada más de los que están al frente, sino ahora sí de todos. Y quiero que vean, porque esto es importante dentro de la historia. ¿Se acuerdan? Hechos 1:8. ¿Cuál fue la promesa que hizo Jesús en Hechos 1:8?
Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Me seréis testigos en Jerusalén. Ahora, piensen en este orden. Jerusalén. Hasta el capítulo 7 de Hechos, todo ha sido concentrado en Jerusalén. Toda la actividad de evangelismo, todo el movimiento de la iglesia ha radicado en Jerusalén. Cuando se despierta esta persecución, cuando esto se desata, ¿qué es lo que provoca? Dispersión. O sea, el hecho de que empiezan a perseguir a la iglesia provoca que los cristianos que estaban en Jerusalén no se queden en Jerusalén, sino que se vayan ¿a dónde? Dice aquí, muy claro, se van a Judea y Samaria. Vayan conectando esto. ¿Qué está pasando? Este es el momento, justamente el martirio de Esteban es lo que Dios usa para cumplir, ¿qué? Su promesa. Lo que Él dijo que iba a pasar. Me seréis testigos en Jerusalén. Hasta este punto los apóstoles no han hecho ningún esfuerzo por salir de Jerusalén. Ahí están, felices, iban a predicar al templo. En el templo es donde se han dado todas estas cosas con los líderes religiosos judíos en Jerusalén. Y la iglesia, en cierto modo, se ha, ¿cómo se dice cuando caen los sedimentos y se acumulan abajo? Se ha asentado, sí, esa es la palabra. Se ha asentado en este lugar, se han asentado. Y esta persecución hace ¿qué? Es como cuando revuelves el vaso y todos los sedimentos abajo los obligas a subir. Y eso es lo que está pasando justamente. Entonces, la meta que tiene Dios en lo que está sucediendo es que vayan más allá de Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Que eso va a venir al capítulo 11, versículo 19. Y quiero que lo vean porque aquí está muy, muy específico. Dice, versículo 19 del capítulo 11, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de ¿quién? De Esteban. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahora se empieza a desatar, más adelante lo vamos a estar viendo. Esto es el principio de salgan de Jerusalén. Esto es el principio de vayan también a los gentiles. Esteban lo había anticipado un poco en su sermón. Si recuerdan, decía, no se trata del templo, no se trata de este lugar, no se trata de un lugar. Se trata de la presencia de Dios con su gente. Y este templo no permanecerá. Dios no diseñó el templo para ser el lugar donde Él habitaría. Él diseñó a su iglesia, a su pueblo, para ser el lugar donde Él iba a habitar. Y donde vaya su gente, allá va Dios. Y eso es exactamente lo que está pasando. Esteban lo anticipó con la destrucción del templo, por eso lo mataron, y ahora eso es exactamente lo que está pasando. El templo y Jerusalén ya no es el centro de la actividad para Dios. Ahora va a ser todo el mundo. Lo que quiero enfatizar aquí es que esto es la soberanía de Dios actuando. Dios sabe, o sea, esto es algo triste, esto es algo trágico que ha sucedido. Esteban ha muerto, sin embargo es la mano de Dios obrando para que suceda lo que Él quiere que suceda, que es la predicación del Evangelio en cada pueblo, cada tribu, cada nación de este mundo. La dispersión, si nosotros vemos este término que usa Lucas acerca de ser esparcidos, la dispersión a lo largo de la Biblia es signo de juicio normalmente. Lo vimos desde Edén. ¿Qué pasó? Adán y Eva se rebelaron y fueron dispersados. Bueno, eran nada más dos, pero
fueron dispersados. De ahí viene todo el mundo. Luego en la torre de Babel sucedió lo mismo. Se rebela la gente contra Dios y ¿qué hace Dios? Son dispersados. Ese es el juicio de Dios. Cuando el reino del norte se rebeló contra Dios, fue dispersado a través de la invasión asiria en 722. Cuando el reino del sur se rebeló contra Dios, fueron dispersados por medio de la invasión babilonia en 586 a.C. Y estos eran los exilios, todo lo que Dios estaba haciendo a lo largo del Antiguo Testamento era dispersar como señal de juicio contra un pueblo rebelde. Y ahora no es a la iglesia que está juzgando Dios. ¿A quién está juzgando a través de esta dispersión? A los que están en Jerusalén. A ver, ustedes han tenido ya la luz aquí. Ustedes ya escucharon el Evangelio. Ustedes judíos ya saben quién era su Mesías. Ya fue revelado a ustedes. Y en la muerte de Esteban lo han rechazado. En el martirio de Esteban, en los líderes religiosos liderados por Saulo en este momento, esta rebeldía en contra de Dios es juzgada a través ahora de dispersar a su gente fuera de Jerusalén. Se calcula más o menos que esto movilizó a unos 15,000 misioneros fuera de Jerusalén en este punto de la historia. Imagínense, unas 15,000 personas más o menos yendo a otros lugares, buscando nuevos lugares para vivir y llevando consigo el mensaje del Evangelio. Es la dispersión de la cual está hablando Santiago en su carta. Si leen Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Pedro habla acerca de la dispersión en 1 Pedro 1:1 también. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto es exactamente lo que está sucediendo. Y de hecho Pedro y Santiago se quedaron en Jerusalén. Pero lo que ha sucedido a partir de este punto es, todos han salido, se está esparciendo el Evangelio, y esto es un recordatorio para la iglesia de que este mundo no es nuestro hogar. No se pongan demasiado cómodos. Dios los va a poner en un lugar donde Él quiera usarlos para hacer sal y luz. Tienen una misión, donde quiera que Dios los ponga. Tienen la misma misión, van a seguir proclamando el Evangelio. Un teólogo, Bangle, me gusta cómo lo puso, dice: el viento aviva las flamas. Es el viento de Dios dispersando a su gente, avivando las flamas de la pasión por el Evangelio para predicarlo a las naciones. Todos nosotros hemos sido dispersados en un cierto sentido, ¿no es cierto? Porque ¿quién de ustedes vive aquí en este edificio? ¿Alguien vive aquí? Ninguno de nosotros vivimos aquí. Todos vamos a regresar a un lugar diferente. Cada uno de ustedes va a regresar a su casa, y cuando regresa a su casa tiene vecinos. Dios te puso allí. ¿Quiénes son esos vecinos? ¿Los conoces? ¿Has hablado alguna vez acerca de tu fe con ellos? ¿Saben que eres cristiano? ¿Saben lo que crees? Y mañana en la mañana te vas a levantar y no te vas a quedar en tu casa. Probablemente vas a ir a otro lugar, que se llama tu trabajo o tu escuela. ¿Se dan cuenta cómo Dios constantemente nos está esparciendo para ir a nuevos lugares y conocer a nuevas personas
y estar dentro de un mundo que no es cristiano, que no conoce a Cristo, que no sabe de qué se trata realmente su existencia. No tienen un propósito en la vida sino sobrevivir. Ese es su propósito en la vida. Vivir lo mejor que puedan, con los placeres que puedan encontrar, porque la vida es corta. Y nosotros tenemos un panorama mucho más amplio, que es: nosotros existimos para la gloria de Dios y hemos sido redimidos, salvados de nuestros pecados por Él, y esa es la noticia que estamos encargados de proclamar por Dios. Es la misión de su iglesia. Quiero que vean, porque esto va a venir ahora en los versículos 4 y 5, en un momento los vamos a ver, pero quiero que vean qué es lo que pasa. Dice: los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto es algo era lo natural. Van y hablan de lo que creen. Eso es en un nivel muy informal. Literalmente es evangelizando, o sea, compartiendo cosas buenas noticias a la gente. Y por el otro lado tenemos también la predicación formal. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces toda la iglesia tiene la misión de hablar acerca de las verdades que conocen allá afuera. Y esto no es la predicación formal, esto es el día a día, simplemente decir las cosas que son importantes para ti. Eso debe salir naturalmente. Esto es lo que creo: amo a Jesús, amo la Biblia, esta es la verdad. No es nada religioso en realidad, simplemente es mi convicción. Eso es lo que creo. Debe ser natural. Y entonces y hablábamos acerca de esto en el seminario ayer. Les decía, mi labor como pastor en la iglesia no es, escuchen bien, aquí adentro, mi labor principal en la iglesia no es evangelizar a los no cristianos. No es mi labor principal. Mi labor principal es equipar a los santos para evangelizar a los no cristianos. Aquí no es el principal lugar donde se hace evangelismo. El principal lugar donde se hace evangelismo es allá afuera. O sea, el evangelismo no es un evento. Vengan a escuchar el evangelio. No, el evangelismo es dónde estás, cómo estás, con la gente que te rodea todos los días. Eso es el evangelismo. Es el principal lugar. No digo que no puede suceder en un evento. Lo que digo es que no es principalmente en un evento donde sucede. Principalmente es porque en un evento yo me paro aquí adelante y hablo y la gente escucha. Pero yo soy una sola persona. ¿Ustedes cuántos son? Son más de 100 personas aquí. Más de 100 evangelistas que salen y viven en la ciudad todos los días. Ahí es donde pasa el gran milagro de la transformación de los corazones a través del evangelio. Entonces, mi labor es equiparlos a ustedes para hacer esto. Motivarlos a ustedes para hacer eso. Compartan su fe. Hablen con alguien acerca de lo que creen. Dios está siendo soberano en medio de la tribulación. Y aquí es una advertencia. Creo que este pasaje nos advierte en un sentido sutil, en una manera sutil, nos advierte el gran peligro de la comodidad y de la prosperidad. Cuando estamos demasiado cómodos, a veces caemos en una rutina que nos vuelve inefectivos. Y creo que eso es lo que había pasado en parte. La iglesia de Jerusalén era una buena iglesia, estaba dando testimonio. Pero a lo mejor estaban demasiado cómodos. A lo mejor estaban viviendo demasiado fácil su vida como cristianos.
Y Dios usa la tribulación para traer un nuevo nivel de compromiso ante las cosas que realmente importan. Ahora, digo esto porque a veces estamos orando para que las cosas vayan bien. Nos gusta que las cosas vayan bien. Pero muchas veces que las cosas vayan bien no nos beneficia mucho. Dani estaba hablando de eso hoy en la mañana, hasta pensé, a lo mejor leyó Dani este pasaje también, pero como no lo mencionó, pero es que está en toda la Biblia, por eso no es difícil tener este tipo de conclusión. Ellos se gozan en medio de la tribulación porque pueden y tienen la oportunidad de mostrar en dónde está puesta realmente su esperanza. Tengamos cuidado como cristianos de poner demasiado énfasis en la prosperidad que podemos tener personal y como nación. Porque recuerden la advertencia que hizo Jesús en Marcos 4, 18 y 19, en la parábola del sembrador. Él dijo que hay una categoría de semilla que cae entre espinos y dice, estos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, inefectiva. El hecho de que te vaya bien económicamente no es necesariamente señal de la bendición de Dios en tu vida. Y Dani estaba hablando de eso hoy en la mañana. ¿Es la bendición de Dios en la vida de Fabián que haya perdido su trabajo? Sí, es la bendición de Dios. Porque está haciendo de bendición su vida al haber perdido su trabajo. Está mostrando en dónde está su tesoro. Está mostrando en dónde está su gozo. Lucas 21. Jesús advirtió a sus discípulos que esto es lo que iban a enfrentar. Lucas 21, 16, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y aquí está la clave. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Y si se van al versículo 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Los van a matar, pero ni un solo cabello perecerá. ¿No es increíble esa promesa? Miren, es que les digo eso porque no es que seamos masoquistas los cristianos. Ay, vamos a sufrir. Qué padre sufrir. No es eso. Es que hay algo mejor que lo que tenemos o lo que podamos vivir en ese momento. O sea, el sufrimiento que vivimos en ese momento lo vemos a la luz de algo mejor. La mejor analogía que he escuchado sobre esto es una analogía que escuché una vez sobre... Imagínense que les hablan por teléfono y les dicen, fíjate que falleció un familiar tuyo y te dejó una herencia muy grande. 50 millones de pesos. Pero tienes que ir y presentarte en la oficina para que depositen el dinero en el banco. Y como te dieron calcomanía 1 en tu coche, pues no circulas ese día, te tienes que ir en el metro y te asaltan en el metro. Y te quitan tu cartera y en tu cartera llevabas 200 pesos. ¿Qué pasaría? O sea, ¿estarías triste con respecto a esa pérdida? ¿Estarías triste sobre esos 200 pesos? ¿Vas en camino a dónde? Todavía no has llegado, pero vas en camino a
a recoger una herencia por 50 millones de pesos. O sea, no es que no estés triste sobre los 200 pesos, es que hay algo mejor que esos 200 pesos. ¿Entienden esa perspectiva? O sea, no es que nos gozamos en sufrir, es que tenemos un gozo mayor que las aflicciones que sufrimos. Ese es el punto. Es el tesoro de nuestro corazón. Y hablábamos de esto el domingo pasado, decíamos, a ver, esto del gasolinazo. ¿Es una oportunidad para compartir el evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué creen que es una oportunidad para compartir el evangelio? Porque podemos mostrar en qué está nuestra esperanza. ¿A ti no te molesta que suban la gasolina? ¿No te da coraje? Sí. Sí, no me gusta que me cobren más. Pero hay cosas peores que pagar mucho por la gasolina. Y es una eternidad sin Cristo. Eso sí sería algo por lo cual estar preocupado. Eso sí sería algo que me traería angustia a mi corazón. Hay algo mucho peor que lo que la gente, de lo cual la gente está tan indignada ahorita, que es no conocer la verdad del evangelio a través de Cristo. Eso es peor que tu economía. Eso es peor que el que no te alcance para ciertas cosas día a día. Nuestro tesoro está en otro lugar, no está en las cosas materiales. Y si la gente ve que nuestro tesoro está en cosas materiales, o sea, si nos ven afanados por lo que poseemos, y si ven que en eso está nuestro gozo, entonces ellos van a decir, ¿para qué necesito a Cristo si yo puedo obtener cosas de otras maneras? O sea, si eres muy trabajador, puedes ser exitoso financieramente. No necesitas ser cristiano para que te vaya bien económicamente. No necesitas ser cristiano. No necesitas ser cristiano para tener un buen hogar y una buena familia. No necesitas ser cristiano. ¿Me escucharon? ¿O a poco solo los cristianos tienen buenos matrimonios? Al contrario. A veces los cristianos somos los que luchamos más en esa área. Pero tenemos algo mejor que esas cosas. Eso es algo mucho mejor que dinero, mucho mejor que relaciones, mucho mejor que familias nada más. Tenemos la salvación en Cristo Jesús y la gente tiene que ver que ese es nuestro tesoro. ¿Saben qué irónicamente? Estaba leyendo un estudio, esta es una encuesta que hicieron en Estados Unidos. Esta encuesta decía, era una encuesta socioeconómica, analizaba los patrones de dar ofrenda en la iglesia, de los miembros. Entonces, ¿saben cuál fue el resultado de la encuesta? Los que eran de un nivel socioeconómico más alto ofrendaban un porcentaje menor de su ingreso que los que eran de un nivel socioeconómico bajo. Ahora, de todas maneras, si hablamos del diezmo, 10%, aún así se quedaban más abajo, ¿verdad? Los del nivel más bajo ofrendaban en promedio 3.8% de su ingreso y los del nivel más alto ofrendaban 1.8% de su ingreso. Ahora, en términos de dinero, siguen dando más los del nivel socioeconómico más alto. Pero el porcentaje de lo que están ofrendando es menor. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque entre más ganas, más gastas. Y adquieres nuevos compromisos de gastos. Créditos, cursos, escuelas. O sea,
todas las cosas van subiendo proporcionalmente y es más, empiezan hasta a rebasar lo que estás ganando todos los meses. Entonces, ¿qué va a pasar con tu ofrenda? Ganas más, pero ofrendas menos. Y a veces los que ganan menos tienen menos preocupaciones de estar pagando cosas y estar gastando en diferentes cosas y entonces ofrendan un mayor porcentaje. Eso fue interesante, esto lo acabo de leer en relación a las ofrendas. Entonces, ¿por qué oramos como iglesia? El Señor, que baje la gasolina. Esa es nuestra oración. Señor, que me suban el salario, que me paguen un poquito más, ¿no? Me ayudaría mucho. ¿Cuál es nuestra oración? ¿Esa es nuestra oración? No, esa no es nuestra oración. Señor, que lo que más te glorifique en mi vida suceda. Que lo que me dé mayor oportunidad de ser de testimonio a la gente que me rodea, que eso pase. Si es que me bajen mi salario, que así sea, porque entonces te glorificaré de una manera más evidente con menos dinero. Señor, sáname. Todos queremos estar sanos, pero Señor, si en la enfermedad te voy a glorificar más, entonces no quiero estar sano, quiero estar enfermo, porque en mi enfermedad te puedo glorificar de una manera más clara. Lo que sea, Señor, lo que sea que me ayude a que el Evangelio y el valor que el Evangelio tiene para mí, el tesoro que eres tú en mi vida, que eso pase, Señor. Esa es nuestra oración. Nuestra oración no es por estar más cómodos, nuestra oración no es por ser más prósperos. Nuestra oración es que Dios sea glorificado en su iglesia y que su evangelio sea proclamado. Y Él sabe cómo hacerlo. En este caso fue a través de la historia de Esteban. Y la historia de Esteban es muy triste. Y lo vemos aquí, tenemos un versículo que nos dice algo acerca de esto, el versículo 2. Esteban fue un testigo de Dios y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Este fue el primer mártir de la iglesia y el dolor y la tristeza eran reales. Sí fue triste lo que sucedió. Se lamentaron por él a pesar de que representaba un riesgo probablemente para ellos. Asociarse con este hombre que acaban de matar. Pero se asegura Lucas de dejar aquí en claro, marcar honor a la vida de Esteban por cómo Dios lo usó de una manera poderosa. Y podríamos pensar que hoy en día, yo creo que si esto hubiera sucedido, tendríamos un grupo de personas probablemente diciendo, es que ¿sabes cuál fue el problema? Es que ¿para qué les habla así a los líderes? También se pasó. Hay que bajarle un poquito a eso porque no nos vuelva a pasar. Creo que esa podría ser la actitud ante lo que sucedió, ¿no? Echarle la culpa a Esteban. Oye, Esteban, nos metiste en más problemas. Lo que queríamos era pues, que nos dieran más chance de predicar, no que nos empezaran a perseguir más por predicar. Pero nuevamente tenemos aquí, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, pero eso no es la historia que vemos en Hechos, lo que les estoy diciendo. Lo que vemos aquí en Hechos es que la iglesia se da cuenta que Dios está usando esto para darles nuevas oportunidades de compartir la palabra. Y Romanos 8:18 nos dice, considero que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces, a pesar del dolor, tiene una esperanza más grande. ¿Vamos a pasar tiempos tristes en esta vida? Sí, ¿y cuántos funerales hemos tenido en esta iglesia? Y la Biblia nos invita a llorar con los que lloran. Hay una tristeza real cuando algo así sucede. El padrastro de Rodrigo acaba de fallecer el viernes. Algunos a lo mejor no saben quién es, pero ha venido varias veces aquí
había venido varias veces aquí a la iglesia con su mamá. Y al escuchar esa noticia causó en nosotros una tristeza real acerca de lo que estaba sucediendo. O sea, un infarto en un momento y ya no está. Y lloramos con Rodrigo y lloramos con su mamá. Y al mismo tiempo tenemos la esperanza de que su padrastro conocía al Señor y tenía su esperanza puesta en Él y que ahora está en la presencia de Dios. Eso es una mezcla aquí muy interesante, ¿no? O sea, la vida cristiana es una mezcla de tristeza, pero de gozo que sobrepasa la tristeza. De gozo que pone una nueva perspectiva, una nueva luz sobre de las tribulaciones, las cosas difíciles que vivimos. Y esta es la esperanza de la soberanía de Dios en la muerte. Que hay tristeza temporal, pero hay gozo eterno. Que esto se les quede grabado. Hay tristeza temporal para el cristiano, pero hay gozo eterno. Algún día, y Dani leía este pasaje en la mañana, Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá llanto, ya no habrá más dolor. Las cosas viejas pasarán, todas las cosas serán hechas nuevas. Esta tierra, nuevos cielos, nueva tierra, viviendo en la presencia de Dios en un estado perfecto para siempre. La Biblia quiere que nos sostengamos de esas promesas. Tenemos la historia de Saulo, esa es la historia de Esteban, tenemos la historia de Saulo. Saulo aquí, versículo 1, consentía en la muerte de Esteban. A ver, ¿alguna vez han tenido a alguien que les caiga muy, muy mal? Estoy seguro que sí, pero imagínense que les caiga tan mal que quieran matarlo y que les dé gusto ver que lo maten. Ese es un nuevo nivel de odio, ¿no? Ese es el tipo de nivel de odio que tiene Saulo por Esteban en este momento. O sea, esta palabra que usa Lucas para escribirlo es consentía, él estaba entusiasmado sobre su muerte. Sí, mátenlo. Tenemos que terminar con esta gente que está predicando a este Jesús. Ese es el peor tipo de gente que hay. Es una herejía, lo peor que alguien puede creer. Y él está realmente enojado y realmente entusiasmado de ver que esta gente se calle. A tal grado, dice el versículo 3, Saulo asolaba a la iglesia. O sea, las palabras que está buscando usar Lucas son las palabras más fuertes que puede imaginar. O sea, le está causando verdadero dolor y angustia a la iglesia. Imagínense ustedes estar ahí en su casa, tranquilos con su familia, cenando un día, tocan a la puerta y es Saulo justamente el que está ahí. Y piensan todo lo que tenía que haber sucedido para que llegara hasta su puerta. O sea, significa que andaba investigando quiénes son estos cristianos, dónde se reúnen, sácame unos nombres, sácame unas direcciones. Se las consiguen, investiga, va, toca la puerta, abres. Ustedes son cristianos, ¿verdad? Ustedes se reúnen allá en esa iglesia. No, pues sí. Saca a los papás, los lleva, los encarcela, los separa de sus hijos, mujeres. No le importa. Es un hombre despiadado con los cristianos. O sea, piensen en el nivel de odio y de energía que está invirtiendo contra esta gente. Y no es difícil de imaginarlo, porque eso está pasando hoy en día en el Medio Oriente. Leemos acerca de los extremistas islámicos. ¿Qué es lo que hacen? Están matando a los cristianos. Pues así era Saulo. Ese era el tipo de persona. O sea, pensamos, ¿cómo pueden estar tan enojados? ¿Qué no pueden decir? Bueno, cada quien, como aquí en México decimos, muy común, ¿no? Van a escuchar, pues cada quien con su religión. Muchos países del mundo no dicen eso. Dicen, no, aquí es el Islam. Aquí todos somos musulmanes y si no te parece, entonces mejor te vas.
No puedes vivir entre nosotros. Y si vas a seguir viviendo entre nosotros, te matamos. Eso es lo que se vive en la mayoría del mundo y es lo que se ha vivido en la mayor parte de la historia de la iglesia. Ahora, ya conocemos cómo termina la historia, vamos a llegar a eso, pero Saulo se convierte ¿en quién? En el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, esto es muy interesante, se aseguró de que nos acordáramos quién era él. O sea, se nos olvida. Leemos sus cartas y nos encanta cómo habla y pensamos en... Este es uno de los líderes principales de la primera iglesia. Este es un hombre de Dios. Este es el... ¿Cómo le dicen en básquetbol? El MVP, ¿no? Jugador más valioso. Ese es el nombre. ¿Quién es nuestro jugador más valioso? Este es nuestro jugador más valioso. Sin él no hubiéramos ganado. Si pudiéramos hacer una encuesta así entre los apóstoles, creo que Pablo varios años se le hubiera llevado ese premio. Pero Pablo dice, a ver, acuérdense de algo. Yo era enemigo de Dios, perseguidor de la iglesia. Hechos 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Vamos a llegar a eso muy pronto. Capítulo 22 de Hechos, versículo 4. Perseguía yo, este es el testimonio de Pablo, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Capítulo 26, versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo Pablo, encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y si leen sus cartas, leen 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 23, solamente oían decir, esto es lo que escuchaban acerca de él, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Filipenses 3:6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y aquí es la perspectiva que Pablo quiere que tengamos. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, ¿por qué creen que tenía esa perspectiva Pablo? Porque Pablo sabía lo que hizo, sabía lo terrible de las cosas que había hecho. O sea, era un asesino brutal, despiadado, sin corazón. O sea, así lo veríamos nosotros. O sea, ¿qué clase de hombre es este? Que va y saca y separa a los padres de sus hijos y los mete en las cárceles y si los quieren matar, él da su voto para que los maten. ¿Qué clase de hombre tiene tanto odio por los cristianos? Y yo me imagino, hermanos, esta es mi suposición. Yo leo todos estos pasajes y de veras me conmueve porque me imagino al apóstol Pablo llorando cada vez que escribía estas palabras. Yo me imagino que ese era el sentir de su corazón, porque veía los rostros de angustia y de dolor en los padres y madres que ya no verían más a sus hijos.
O sea, imagínense lo que sería para ustedes que los separaran de sus hijos. Imagínense lo que sería para sus hijos quedarse huérfanos, porque ustedes fueran enjuiciados y matados por su fe. Y yo creo que eso es exactamente, son las imágenes que regresaban a su mente una y otra vez. Él sabía de dónde Dios lo había sacado. Él sabía la clase de hombre que él era. Y se arrepentía con todo su corazón por lo que había hecho. Pero eso exaltaba aún más la gracia de Dios en su vida, porque eso mostraba la clase de Dios que salva. Un Dios que transforma corazones de una manera milagrosa. Pablo quería que todos supieran el poder del Evangelio. Eso es lo que él quería que supiéramos. Si Dios me puede salvar a mí, puede salvar a quien sea. Y esa es la esperanza de la soberanía de Dios en la salvación. La esperanza de que no hay nadie que Dios no puede salvar. Nadie. ¿Es de ánimo eso para ustedes? Piensen en la peor persona que conocen, la persona que menos imaginan que podría ser cristiano. Piensen, ¿quién es esa persona que dicen, ese jamás aceptaría? Pues esa persona no es nada en oposición al Evangelio comparado con Pablo. Nada. Si Dios pudo transformar su corazón, tú tienes la esperanza de que Dios puede transformar el corazón de los que se burlan de ti, de los que te insultan, de los que se enojan, se molestan cada vez que hablas de la palabra de Dios. Ayer justamente estaba hablando con una hermanita que estaba también casi llorando ahí, contándome esto. Me decía, es que mi papá es agnóstico, y también se ha metido en cosas de la nueva era, y él me contaba esta historia ayer. Me decía, él se enorgullecía de mí porque yo era su hija intelectual. Y ahora dice que se avergüenza de mí porque ahora soy cristiana. Y ella tenía esta lucha muy fuerte porque pues, es su papá. Y ella se convirtió, y después su hermana se convirtió, y luego su mamá se convirtió. Y ahora su papá está súper enojado porque ahora toda su familia es cristiana. Y él dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo les puede ser que les laven el cerebro? ¿Cómo puede ser que crean esas cosas? Y le dije, ¿sabes qué? Piensa en Pablo. Justamente es lo que estoy estudiando ahorita. Y Pablo es un ejemplo de lo que significa creer en la soberanía de Dios en la salvación del hombre. Nosotros no salvamos a nadie. Nosotros no cambiamos ningún corazón. Nosotros solo predicamos el Evangelio. Esto es algo que Dios hace y es completamente sobrenatural. Completamente. Y por último tenemos la historia de Felipe. Y esto es lo que nos va a llevar al mensaje del próximo domingo. Solo quiero que vean unas cosas. Felipe se enfoca en ¿qué región? En Samaria. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Ahora, pasamos por este pasaje muy rápido y no nos damos cuenta de las implicaciones de lo que está diciendo aquí. Acuérdense, los samaritanos, Juan nos dijo en Juan 4, muy claramente, los samaritanos no se llevaban con los judíos. Este era un grupo de personas que había surgido de la dispersión que se había dado después de la invasión de Asiria y se habían mezclado precisamente con los de Samaria, algunos de estos judíos, y entonces se había dado una nueva cultura. La cultura samaritana era una cultura sincretista en gran parte, que había mezclado costumbres judías con algunas costumbres paganas, y entonces ellos están haciendo su propia versión del judaísmo y hacen su propio templo. O sea, no el de Jerusalén, nosotros nos tenemos nuestro propio templo y rechazan la mayoría del Antiguo Testamento, solo aceptan el Pentateuco y tienen toda esta cuestión que es muy diferente a la manera en que se practicaba el judaísmo en Jerusalén. Entonces se hace gran enemistad entre los de Samaria y los judíos. Pero, si ustedes han leído Juan 4, se acuerdan que Jesús se acercó a la mujer samaritana y le compartió acerca del agua que él podía darle, que le dijo Jesús: si yo te doy del agua si tú tomas del agua que yo te doy, nunca volverás a tener sed. Y en fin, tienen esta conversación acerca de dónde adorar y dice: ustedes dicen que adoremos allá y nosotros decimos que adoramos acá, ¿dónde vamos a adorar? ¿Dónde deberíamos adorar? Jesús le dice: no es el lugar, es aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Y bueno, tiene esta conversación con él. La mujer reconoce, dice el versículo 25 de Juan 4, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Ellos sí sabían, tenían la esperanza, alguien va a venir, que es aquel enviado por Dios, que trae la verdadera esperanza a todo su pueblo. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y versículo 28, la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? O sea, esta mujer, la mujer samaritana, regresó con su gente, con los de Samaria, y les empieza a contar acerca de: creo que encontré el Mesías. Parece ser que este es. Parece que estamos leyendo y que supuestamente estamos anticipando: este es el hombre, creo. Felipe aquí, ¿qué está haciendo? Le está dando continuidad a lo que Jesús hizo en su ministerio, que fue: miren, no nada más vine para los judíos, también he venido a los enemigos de los judíos. ¿Y cómo recibieron los de Samaria el evangelio, de acuerdo a este pasaje? Con gozo. Así termina, ¿no? Así que había gran gozo en aquella ciudad. Así que Felipe se convierte en mensajero de Dios que predica a Cristo. Eso es clave aquí. Versículo 5, está predicando a Cristo. Está hablando del ministerio y del testimonio que tiene de Jesucristo en su sacrificio y en su resurrección. Y es el único en todo el Nuevo Testamento que es llamado el evangelista. Este es el título que se le da a Felipe. Felipe el evangelista. En el capítulo 21, versículo 8. Y esto nos muestra la esperanza de la soberanía de Dios en la predicación, que significa que Dios quiere salvar a todas las naciones. O sea, por eso tenemos un enfoque como iglesia en las misiones, porque creemos que el evangelio no es algo para nosotros nada más, no es nada más para un solo país, no es nada más para una sola región, es para todo el mundo. Toda lengua, toda tribu, toda nación debe de escuchar el evangelio. Y esto es lo que está pasando exactamente aquí. Felipe sale de la zona de comodidad que tenían y se va al lugar más complicado, los samaritanos. ¿Y qué hace Dios? Trae una aceptación al evangelio en esta zona que no hubo en Jerusalén.
Todo esto como resultado de la predicación de Esteban originalmente. De Esteban. No, hay que ser más estratégicos en nuestra manera de compartir el evangelio, ¿no? Más amigables, más buena onda, como que, ay, bueno, eres mi amigo y bueno, pues Dios quiere cosas buenas para ti. ¿Qué hizo Esteban? Los confrontó con su pecado. Dijo, a ver, ustedes han rechazado a Jesús el Mesías. Ustedes no obedecen la ley de Dios. Eso es lo que usó Dios. El problema es que nos preocupa demasiado caerle bien a la gente. Nos preocupa demasiado nuestra reputación. Y por eso, sí soy cristiano, pero prefiero no hablar de pecado. Prefiero no hablar de las cosas que tenemos mal y que nos separan de Dios. Y la iglesia cristiana cada vez más está viendo una tendencia hacia no hablar acerca de la ira de Dios, no hablar del juicio de Dios, no hablar del infierno, porque no queremos que la gente se incomode, no queremos que la gente piense que ese es nuestro mensaje. Pero Dios usó ese mensaje para llevar el evangelio a nuevas regiones. Y aquí nada más quiero terminar diciendo esto. Este es el cumplimiento de Hechos 1:8. Recibéis poder, y ese poder es el que transforma los corazones para que haya gran gozo en ellos. Ese es el fin del evangelio. Traer gozo a la gente. Por eso predicamos, porque lo que queremos es su gozo. Tú no sabes qué tan mejor es el gozo de Dios que el gozo que el dinero te puede traer. Tú no sabes qué tan mejor es el gozo de Dios que lo que tu reputación puede darte. Tú no sabes qué tan mejor es el gozo de Dios que el gozo que te puede traer una relación romántica con alguien. Tú no sabes qué tan mejor es el gozo de Dios que todo lo que este mundo tiene que ofrecerte. Eso es la razón por la que predicamos el evangelio, porque creemos que lo que el evangelio nos ofrece es mejor que lo que el mundo puede ofrecernos. Y eso es exactamente lo que estaba pasando aquí. Felipe está hablando de Cristo y en consecuencia está trayendo ¿qué? Gozo a la ciudad. La gente dice, esto es lo mejor que nos ha sucedido. ¿No quieres eso para la gente que te rodea? O sea, lo más amoroso que puedes hacer por alguien es hablarles del evangelio. Porque el gozo del evangelio, o sea, si definimos amor, y esto se los he dicho antes, ¿cuál es la definición de amor? La definición de amor es dar lo mejor que tengo para dar. Eso es amor. Si yo te doy lo mejor que tengo para darte, te estoy amando. ¿Qué es lo mejor que tengo? Es la pregunta. ¿Es eso lo que le das a los que amas? El próximo domingo vamos a continuar con esta historia de Felipe.